Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si algo insólito les ocurriera. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa la alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por ser entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Oremos. Padre, esta palabra es muy confrontadora. ¿Cómo es que la gracia hace esta mezcla absolutamente inesperada para nosotros? Que en el lugar del dolor pueda estar el gozo. Que podamos llegar a alegrarnos por sufrir. Cómo nos mueve la gracia de Dios, la verdadera gracia, a encontrar gozo que no es complacencia física, sino gozo por encima de circunstancias difíciles y de pruebas. Ven, Espíritu Santo, por favor, danos hambre de este gozo, disposición para este gozo, apertura a la posibilidad de que aún en pruebas que estamos viviendo el día de hoy, podamos conocer gracia soberana de Dios extraordinaria, y que viene especialmente para aquellos hijos o hijas de Dios que sufren a causa, en medio de su fe en el Señor Jesucristo, que por no revelarse al Evangelio y por vivir el Evangelio y por comunicar el Evangelio, están en el lugar de dolor. Abre como si nos dieras nuevos ojos, como si de repente entendiéramos algo que no habíamos entendido, como si cayera sobre nuestro corazón algo nuevo y fresco. Te lo pedimos por la gracia de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les parece este texto de la palabra del Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que el apóstol, cuando escribe este texto, supone que los cristianos vamos a sufrir por la fe? Y ahí hay una cosa que me llegó, casi fue esta mañana, después de que ya había pensado tanto y elaborado sobre esto. Si yo no estoy sufriendo por mi fe, debe haber algo que está mal en mi fe. Si las tinieblas no están reaccionando a mi presencia, entonces es que no hay suficiente luz todavía. El apóstol supone que el que sigue a Cristo va a sufrir por su fe, por llevar el nombre de Cristo, por ser cristiano, literalmente lo dice. Pero también el texto abre esta enorme expectativa de que cuando sufrimos a causa o en medio del Evangelio, también vamos a conocer gozo.
Entonces, tal vez no estás conociendo un aspecto de gozo en tu vida cristiana porque no estás enfrentando situaciones que te hacen sufrir por tu fe y estás evadiendo el dolor. El tema del dolor y del sufrimiento ya ha sido abordado en otros textos por Pedro. Por ejemplo, dice que sufrimos para vencer el mal con el bien, o en el texto de la semana pasada que sufrimos para servir. Pero aquí nos encontramos con un texto, quizás el texto más luminoso sobre el dolor que tiene Pedro en su epístola, donde nos encontramos con los errores y los malos entendidos que tenemos los cristianos por el sufrimiento. Hay 3 errores, creo yo, sobre el tema del sufrimiento en la vida del cristiano. Error número 1, que Dios no permite que sus hijos sufran, y que si un cristiano sufre es porque algo está mal en ese cristiano. Segundo error, que Dios no está presente en medio del dolor de sus propios hijos. Tercer error, que Dios no usa el sufrimiento de sus hijos. Nosotros nos enredamos mucho con el tema del dolor. Yo divido el dolor de nuestras vidas en 2 categorías así como grandes. Uno, los dolores que podemos explicar, y otros, los dolores que no podemos explicar. Los dolores que podemos explicar no nos generan muchos problemas, porque, por ejemplo, nosotros sufrimos porque estamos en un mundo caído, donde hay injusticias, donde hay irregularidades, inequidad, donde hay violencia. Entonces, eso más o menos lo entendemos, ¿cierto? No es el único que atracan, no es el único que ofenden, no es el único que le pagan mal. Entonces, es un mundo caído. También sufrimos por nuestros errores, ¿no? Entonces, en nuestros errores decimos: a lo hecho, pecho. Yo sufro porque yo me puse a descuidar mi salud y no hice ejercicio físico, y después en un movimiento en falso se me dañó la espalda. Entonces ahí yo no voy a decir: eso no lo entiendo, no sé si lo entiendo. Si no pido mi salud, voy a tener consecuencias. Y bueno, y tenemos otro que explicamos, y es el sufrimiento a causa de metas personales. Entonces, te metiste a sacar esa maestría, ese estudio de posgrado tan difícil, trasnochaste, no comiste bien y después tienes gastritis. Y entonces dice: pues el que quiere marrones, aguanta tirones. Porque pues claro, querías un objetivo y así no, y quieres ser mamá. Bueno, 9 meses de duro trabajo y un parto muy difícil. Yo tengo experiencia de eso. Y bueno, pues eso es lo que tú querías, no tenías esa meta y esa meta te trajo dolor. Esos dolores los entendemos, pero hay dolor en nuestra vida que nosotros, hermanos y hermanas, no entendemos, no lo logramos explicar. Y a eso es a lo que Pedro quiere tratar aquí. Pero yo estoy seguro que en tu vida hay sufrimientos que tú no puedes explicar. Estás tratando de hacer el bien, estás tratando de compartir de la fe, estás tratando de que tu familia sea feliz y saludable, estás tratando de formar una empresa buena que produzca trabajos y glorifique a Dios. ¿Y por qué a mí no me sale? Revisa si no has cometido un error, revisa si a otros quizás les ha funcionado y a ti no. Y en particular el dolor que es provocado por vivir el Evangelio, por tratar de creerle a Dios, de luchar por ser fiel, por amar, por ir una milla más. Y por eso nuestro texto menciona la expresión del fuego. La expresión del fuego en nuestro texto, citada en varios lugares del Nuevo Testamento, es que a un algo le quema por dentro, por favor. Es la fe en busca de entendimiento. Es la lucha por: yo quiero entender más qué es lo que está pasando aquí, hermanos y hermanas. Pedro sugiere en verso 12 que no debería extrañarnos este dolor. Y claro, uno lee esas partes de la Biblia y uno ahí se da cuenta que tan inmaduro uno es en la fe cristiana, que tan poquito uno conoce de la fe cristiana. Oye, Pedro dice: pues no te debería extrañar. Y uno dice: perdón, Pedro, me extraña y me extraña mucho. No lo entiendo, se me hace insólito. ¿Cómo es posible que yo, por seguir el bien,
por adorar a mi Cristo, por honrarlo en mi vida, yo tengo que padecer amenazas, ofensas, calumnias, dificultades, obstáculos, problemas de todo tipo. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro en este texto? Pedro no ofrece una explicación. Pedro ofrece tres cosas y quiero desarrollarlas juntos con ustedes. Primero, Pedro presenta el factor de la recompensa por el dolor. Y esa es una cosa que quiero hablarles. Más que leo la escritura, más que veo. Tú que sufres por amor a Cristo y en medio de tu amor a Cristo, Dios te dice, tendrás recompensa. Lo segundo que Pedro hace es que no da una explicación, pero da recursos, y hay 5 recursos en este texto que quiero que conozcas. Y lo tercero es que Pedro te invita a hacer una resolución determinada y absoluta con respecto a tu vida. Recompensa, recursos, resolución. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque, hermanos y hermanas, si no pensamos en nuestro dolor, si no reflexionamos en torno a la situación que vivimos cuando sufrimos, particularmente lo que Pedro señala aquí, que sufrir a causa de ser cristiano y de seguir el bien, estamos en un grave peligro. Nos podemos desanimar, nos podemos desviar, nos podemos desorientar y nos podemos contaminar. Podemos tirar la toalla y dejar de hablar de Cristo. Podemos tirar la toalla y dejar de orar. Podemos tirar la toalla y dejar de buscar el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo. Es decir, el dolor como que nos pone definitivamente solo ante dos opciones: o maduro y crezco en el gozo, o me corrompo y reniego de mi fe. Como que el dolor nos lleva a ese lugar donde solo hay dos opciones: o crezco o me corrompo en mi fe. Así que esta escritura es muy importante. Primero, Pedro nos muestra la recompensa. Déjenme mostrárselos porque la palabra no aparece allí, pero es muy clara en una cosa maravillosa que hace el Nuevo Testamento, y me he gozado en mirarla. Creo que apenas la estoy captando, para ser muy franco con ustedes, apenas la estoy captando. Y es que el Nuevo Testamento hace una relación muy estrecha sobre 3 palabras. Ustedes las ven en el texto de una manera luminosa. Verso 13, los sufrimientos de Cristo. Verso 13 al final, la gloria de Cristo. Verso 14, el nombre de Cristo. Esas 3 expresiones, el Nuevo Testamento da cuenta de esas expresiones una y otra vez. Y porque quiero animarles a ir mucho a las Sagradas Escrituras, tengo preparadas aquí la lectura de versos de la Biblia en el Nuevo Testamento para que ustedes observen la forma tan poderosa y dinámica que estos textos muestran la relación entre esos factores. Y antes de leerles los textos, el punto es este: a causa de los sufrimientos que Cristo padeció, se ha abierto, por así decirlo, un patrón para los cristianos, por la gracia de Dios, de que a causa del sufrimiento de Cristo nosotros podemos participar de su gloria. Nosotros que llevamos el nombre de Cristo. Esto es un paradigma extraordinario del Nuevo Testamento. Me da pena decirlo, yo apenas estoy captando eso. Que no solo Él murió para darme a mi salvación, sino que su sufrimiento fue para que yo pudiera conocer las delicias, el gozo, la plenitud, lo que llama el Nuevo Testamento la gloria magnificente de nuestro Señor Jesucristo. Y que eso no es porque Dios haya puesto como una especie de validez o de masoquismo sobre el dolor, sino porque a través de la obra perfecta de Cristo, mis sufrimientos
van a tener una recompensa. Y esto da como una visión totalmente diferente de qué es el dolor. Es decir, por la obra de Cristo, mi dolor tendrá fruto. Verá el fruto de su aflicción. Ahora, les voy a leer los textos bíblicos, porque la verdad, yo estaba leyendo estos textos bíblicos y decía, Dios mío, esto es de esas cosas que uno dice, es quedarnos orando, adorando, contemplando estas escrituras. Vamos a ver si logran ponerlas allí, si no, se los voy citando. Primero, Romanos, capítulo 8, verso 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Lo ven? En el mismo capítulo 8, verso 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Sufrimientos, glorias. Y somos nosotros los que estamos participando tanto de sufrimiento como de gloria. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. Por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues si los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hebreos 2, versos 9 y 10. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. Y llegamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 6 al 9, donde ya nos había hablado eso de que la fe, como el oro, se prueba con fuego. Esto es para ustedes, dice Pedro, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y en el mismo capítulo 1, verso 11, al hablarnos un poco de cómo es que los escritores del Antiguo Testamento escribieron pensando en Cristo, con el Espíritu de Cristo, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de ellos. Y llegamos a nuestro texto en el capítulo 4, verso 13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y Pedro termina su carta precisamente con un tema similar, capítulo 5, verso 10. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. ¿Lo ven, hermanos? Los que llevan el nombre de Cristo participan del dolor de Cristo, y participan entonces de la gracia de Cristo y de la gloria poderosa de Cristo. Leí en estos días que se estima que en la Edad Media hubo 15 millones
de hombres y mujeres que fueron asesinados por ser cristianos. 15 millones. Hombres y mujeres que dieron su vida por no negar su fe y por seguir a Cristo, que llevaron el nombre de Cristo. Y a quienes llevan el nombre de Cristo, a quienes están marcados con el sello de Jesucristo, se les promete que a más sufrimiento, mayor gloria. Tú sufres por tus hijos, y sufres en particular porque ellos conozcan al Señor. Tú sufres las batallas contra la carne para ser parecido a tu Señor. Tú sufres sobrellevando relaciones difíciles y tratando de cobijarlas con gracia y amor. Tú sufres para que aquellas personas que te rechazan puedan escuchar el Evangelio del Señor. Y a ti te dice el Señor: hay recompensa por tu dolor. Si Él ha prometido que ni un vaso de agua se quedará sin recompensa, ¿cuánto más toda tu oración, tu esfuerzo generoso, tu servicio, tu aguante creyéndole al Señor, no se quedará sin recompensa? Pedro no nos da muchas explicaciones sobre el dolor, porque el dolor seguirá siendo un misterio, pero te dice: hay recompensa. Y nuestro Señor puso el mejor ejemplo. Después de 9 meses de sufrimientos, de abstinencias, de cuidados, de desvelos, viene un parto muy doloroso, pero cuando la mamá ve a ese muchachito, se le olvida. Hay recompensa. Habrá, hermano y hermana, recompensa por tu dolor. En segundo lugar, Pedro nos señala 5 recursos. No nos da explicaciones sobre el dolor, pero nos dice qué cosas acompañan al cristiano en el dolor. Y no podrían ser más maravillosas. No podrían ser más maravillosas. Verso 14, primera, el glorioso Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que hizo a esas personas estar amarradas en esos leños, ya listos para ser martirizados y asesinados vilmente? ¿Qué hizo que pudieran en esos momentos, como Pablo y Silas en la cárcel después de haber sido azotados, tener fuerza para cantar? ¿De dónde le sale al cristiano fuerzas para seguir adelante en medio de la prueba? Yo le tengo la respuesta: el glorioso Espíritu de Dios. Si tú no eres cristiano, habrás de anhelar conocer esta gracia. Que los cristianos no solo somos perdonados de nuestros pecados, sino que los cristianos somos habitados por una fuerza mayor a la gravedad de nuestra debilidad carnal y de nuestro pecado, que es la fuerza que aquí se llama glorioso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es glorioso y Él te dará la fuerza y te acompañará. Él te sorprenderá en los momentos de la prueba. Bueno, el segundo recurso que nos da Pedro, no tan evidente, pero es claro allí, está en el verso, en el verso número 16, la alabanza al Señor. No se avergüence, sino alabe al Señor. Porque cuando uno sufre a causa de la fe, cuando tus compañeros de trabajo te tratan con menosprecio porque no te reíste con el chiste de doble sentido, con el chiste menospreciador, y te hacen bullying a causa de tu fe, existe la posibilidad de que te avergüences.
a lo mejor yo medio me río, o no tengo amigos no cristianos, o no voy a esas reuniones porque viene la vergüenza. El Señor te dice, no, hay un poder mayor que la vergüenza, y es la alabanza. Estoy trabajando en una serie por venir sobre los sentimientos humanos, y este asunto de la vergüenza es algo muy poderoso del corazón humano. Es paralizante, limita, es una de las consecuencias mayores de nuestro pecado. Y aquí Él dice, no te dejes controlar por la vergüenza, sino por la alabanza. Porque cuando decides adorar a Cristo en medio del pueblo de Dios, pero también en las acciones de bien, en tus declaraciones de fe, en tu oración, en tu ayuno, decides adorar a Cristo, te inunda un nuevo recurso de Dios, que verte en la perspectiva de quien es más grande que tus circunstancias. La alabanza de Dios. Tercer recurso, la familia de Dios. La palabra aquí podría ser casa o familia, y este recurso es maravilloso, no estamos solos. Y miren lo que dice de la familia de Dios. La familia de Dios es marcada aquí por dos palabras: juicio y salvación. Dos palabras que se deben entender muy bien en este contexto. Ambas palabras deben entenderse no en el marco de la justificación por la fe, que es la que nos trae la paz de Dios por medio de Jesucristo, sino deben ser entendidas en el marco del tratamiento de Dios hacia su pueblo. Es decir, en la familia de Dios vamos aprendiendo que Dios pone en orden su casa. Que si Dios nos permite sufrir ahora, es precisamente porque lo que nos espera después es solo gloria. Es porque Él, a través de nuestros sufrimientos, está mostrándole al mundo cómo es que Él trata a las personas. Por eso se ha dicho siempre que alguien en el mundo sufre, Dios permite que un cristiano sufra de igual manera para mostrar la diferencia. Es necesario que Dios muestre eso en la familia de Dios, y el apoyo de la familia de Dios en ese proceso doloroso de la santificación progresiva. Pero también la palabra salvación aquí es muy importante entenderlo. No se refiere a la salvación eterna, sino a la protección de Dios. Si el justo con dificultad logra evitar meterse en problemas, hay varias asignaciones en el Nuevo Testamento para esa palabra. Por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo: haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que si Él cuida su vida y que si Él cuida la doctrina de la iglesia será protegida. No se está refiriendo a la salvación eterna que es en Cristo por la fe, sino a la protección del pueblo de Dios. Este recurso es maravilloso: una familia protegida y una familia transformada. Esa es la iglesia cristiana. Así que, hermano, cuando pasas una semana muy difícil, debes ser el primero que llega a la iglesia ese domingo. Debe ser el primero que pone el anunciecito en el chat pidiendo ayuda y oración, porque nos acompañamos con este recurso. Porque Pedro no está dando grandes explicaciones sobre el dolor. ¿Por qué tienes ese miembro de tu familia que es discapacitado y que ha traído toda una revolución, inversión de tiempo, de dificultades en tu familia? Él no te va a dar una explicación sobre eso, pero te va a decir: hay una recompensa y hay recursos de Dios, el Espíritu de Dios, la alabanza de Dios, la familia de Dios. Cuarto recurso, al final del verso 17, miren bien: el Evangelio de Dios. Y la marca de este recurso es que la iglesia no se rebela contra el Evangelio de Dios. Para Pedro, la humanidad está dividida en estos dos componentes: los que se rebelan contra el Evangelio de Dios y los que se someten al Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, que le declara a la humanidad por el Evangelio su condenación. Y el Evangelio de Dios, que le declara a la humanidad por el Evangelio que hay perdón y salvación, esperanza y gracia mediante la obra perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. El Evangelio que predicamos. El Evangelio que predicamos, porque, hermanos y hermanas, no hay nada más poderoso que escuchar del Evangelio a través de alguien que sufre.
Sí, yo sé que lo que vemos en las televisiones y en estos grandes personajes que parecen que todo les funciona, que están llenos de riqueza, de salud y de prosperidad, nos llenan de envidia, pero no nos presentan el Evangelio. El Evangelio de un hombre en una cárcel como Pablo, rodeado de ratas y de enfermedades y de criminales, y que en medio de esa realidad decía: para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Ese evangelio que sacude los materialismos, la vanidad, el miedo, la opulencia. Ese es el evangelio de mi Dios. Y ese es el evangelio que nos acompaña en el dolor, porque es en medio del dolor que se ara el campo para la semilla que dará fruto. El quinto recurso, mírenlo bien, la voluntad de Dios. Nuestro texto termina en la voluntad de Dios. La palabra voluntad aquí quiere decir que Dios tiene propósitos, que Dios tiene una teleología, una visión futura de la historia, que Dios tiene planes. Es decir, ese recurso para nuestra fe es extraordinario. Dios tiene un plan y Dios es soberano. Para Esteban, que murió tan joven siendo un predicador tan extraordinario, Dios no falló en el plan. Dios no falló en el plan. Para quien pasa por el dolor y la dificultad, Dios tiene un plan con tu vida. Hermanos y hermanas, estos recursos los necesitamos. Cuando nos enfrentamos al dolor y al miedo al dolor, por seguir siéndole fieles al Señor, por seguir predicando el Evangelio, por seguir haciendo el bien. Por eso nuestro texto concluye con una resolución. Aquí nuestro texto nos está invitando a hacer una resolución. Esta resolución es muy importante, hermanos y hermanas, porque el texto está confeccionado para terminar allí. Miren el verso número 19. Así pues, otra vez Pedro no está queriendo quedarse en elucubraciones largas sobre el dolor, simposios sobre el dolor en la vida del cristiano. Él quiere llegar al punto 19. Así pues, si alguno sufre según la voluntad de Dios, haga dos cosas. Las dos cosas son claritas. Son claritas, porque la Biblia, cuando nos quiere llegar al corazón, no nos da muchas vueltas. No es difícil de entender. Hay dos cosas que tienes que hacer. Primero, entréguese a Dios, encomiéndese al Señor, póngase en las manos de Dios. Segunda, siga haciendo el bien. Esta resolución es muy importante, porque muchos de estos hermanos, en la experiencia de los hermanos que recibieron primero esta carta, a quienes Pedro se dirigió, eran hermanos que estaban empezando a sufrir, y todo el sufrimiento comienza con la calumnia. Y hermanos y hermanas, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero todo sufrimiento comienza con la calumnia. Esta semana me impresionó muchísimo la lectura de las resoluciones de la ONU sobre su plan futuro de trabajo, las metas mundiales. Bueno, allí hay cosas preciosas, ¿no? Luchar contra la desigualdad, erradicar la pobreza, erradicar el hambre mundial, porque hay ya recursos para que no haya hambre en el mundo, acabar con esa injusticia. Muchas, yo diría la inmensa mayoría de esas, 17 creo que son resoluciones de la ONU para el bien de la humanidad. La mayoría estamos perfectamente de acuerdo. Pero la número 5 toca un tema que es de debate actual, y no quiero entrar en ese debate, ustedes lo conocen, todo el asunto del género. Del género, asegurar que las personas puedan escoger su orientación sexual y
sean respetadas en eso. Y por supuesto, nosotros no tenemos mayor problema con eso, pero ya hemos visto en Colombia el efecto de esa organización mundial, que a propósito no tenemos que someternos a ella. Nosotros no, la ONU no es un país del mundo y no es un gobierno que tenga autoridad sobre nosotros, es una alianza de muchos países del mundo que proponen unas cosas, pero su influencia es tan grande que el Ministerio de Educación, por ejemplo, ha copiado en detalle las propuestas. Pero bueno, ese número sí que no me preocupó tanto. Yo todavía creo que debemos abrazar y amar a los homosexuales y darles un espacio en la sociedad, pero nosotros tenemos una opinión al respecto. Y ese es el problema, porque la número 17 dice: combatir a todos los que se opongan a estos objetivos. Eso fue lo que me preocupó. Y yo dije, muy posiblemente se nos vienen serios problemas. No porque nosotros no estemos predicando el amor de Dios hacia el que es diferente, al que toma otras opciones. Por supuesto vamos a abrazarlo y amarlo y a decirle: hay esperanza para ti en el Evangelio, aún como la hubo para mí. Ese no es el punto. Yo no estoy llamando a una cruzada en contra de... No. Ellos son seres humanos que necesitan vivir en la sociedad y tener un espacio en la sociedad y ser tan ciudadanos como nosotros. Está bien. El punto es que no aceptan mi opinión. Mi opinión está basada en la palabra de Dios, que dice: varón y hembra los hijos, varón y hembra los hizo. Y que una familia se constituye a partir de un hombre y una mujer, y que esa es la forma en la que Dios quiere que se críen los niños. Entonces en la 17 me dice que su objetivo es combatir toda forma que se oponga a aquello. Los hermanos que leyeron este texto estaban empezando a recibir calumnias de que ellos hacían cosas que eran en contra de la ley, que ellos no respetaban la autoridad, etc. Y estaban en la génesis de la persecución que llevó al martirio bajo varios emperadores romanos. ¿Y Pedro cómo los prepara? Hay recompensa, hay recursos, pero tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir para evadir el dolor? Porque si tú vives para evadir el dolor, para no sufrir, para parar de sufrir, te vas a meter en problemas. Porque muchas decisiones que tú tomas por seguir al Señor te van a implicar renunciar a un trabajo, no tener un contrato, dejar una amistad, expresar una opinión que va a ser una opinión no solo polémica, sino contradicha y combatida por la sociedad. Yo quisiera decirles que por ser cristianos va a haber comité de aplauso para todos ustedes, en su familia, en su trabajo, en su vecindario, y todo el mundo va a vivir felices que ustedes decidan seguir al Señor. Pero nuestro texto apunta a una resolución, y es la resolución del que dice: yo me entrego al Señor, yo voy a seguir haciendo el bien. Leas en nuestro texto: hacer el bien, seguir en la compañía de los recursos de Dios, su espíritu, su alabanza, su familia, la iglesia, su evangelio, su voluntad.